Esta es una presentación de MG Comunicación. Quiero recibir con mucho gusto aquí, pedimos un aplauso para Pati Flores Clavier, que está en cabina por fin. Se ha hecho el rogar como nadie, es muy garbosa y selectiva, pero por fin la convencimos y aquí está con nosotros la querida Pati. ¿Cómo estás? Así es, pues efectivamente contenta de estar en cabina contigo, Aguilar. Traes un temazo, uno de los grandes de la literatura contemporánea. Tenemos muchas semanas hablando de que vamos a ir con Stephen King. Empecé a trabajar el tema y como últimamente estoy un poco adicta con Stranger Things, entonces una de las cosas que me enteré es que Stephen King es un admirador de esta serie. Y porque a mí, yo no sé si tú la has visto, a mí todo el tiempo me suena a Expedientes X y todo el tiempo me suena a Stephen King y al terror de Stephen King. Y resulta que efectivamente los productores han estado muy cerca de él, pronto van a producir algo de él. Y entonces así empecé diciendo, yo creo que el público de Jesús Aguilar le gustaría más enterarse, por ejemplo, de que Stephen King ha vendido 350 millones de ejemplares. ¿Te gusta la cifra? 350 millones de ejemplares. Probablemente sea el autor vivo más vendido de la historia. Seguramente. Él en sus ediciones, por ejemplo, como El Resplandor, tiene más de 390 ediciones del libro. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Estamos hablando de que publica en más de 15 idiomas. Stephen King es un fenómeno. Tiene más de 60 títulos y tiene más de 71 historias llevadas a la pantalla. 71, imagínate que creas tantos libros que además son tan buenos que hay gente que dice, tenemos que comprar los derechos, porque eso es lo que pasa. Hay que explicarle un poco a la gente, no crean que él dice, quiero que hagan mi película, no. Él ha estado algunas veces como guionista, sí. Ha estado algunas veces como productor, pero la mayor parte de las veces, pues una de las películas que traigo es de Brian De Palma, no es cualquier cosa. Claro. Entonces, lo que resulta muy interesante de Stephen King es que son sus cuentos llevados a la pantalla o llevados en series. Uno de ellos es esta Torre Oscura, que nunca han sido tan afortunados, salvo una película que les voy a contar, Y entonces, bueno, déjenme contarles la primera que les quiero decir. El teléfono del señor Harrigan. Quien de tu público está al tiro con las novedades de Netflix, habrá visto ya de las más anunciadas de estas películas. Es la historia de un millonario que se apellida efectivamente Harrigan, que de repente se contacta con un niño porque quiere que le lean, él no puede leer, necesita que le lean. Y entonces este chiquito crece junto con esta narrativa, le está contando, va todas las tardes, entonces le narra lo que es un libro, y él al final de su vida está muy agradecido. Él es ya un adolescente y entonces dice, voy a mantener contacto contigo y te quiero dar un regalo. Y se dan un teléfono celular y un buen día el señor Harrigan se muere y de repente el teléfono suena y entonces él dice, está vivo, y le dice a su papá, él es un huérfano de mamá, le dice a su papá, oye, está vivo. Y dice, por favor, ese es un síndrome, no lo aceptamos, te tengo que decir que a él le hicieron una autopsia. Y de repente le parece muy extraño. Y entonces en una de esas, solo les voy a contar esta partecita, en una de esas llega a su escuela y entonces ya sabes que siempre, Stephen King siempre hace eso, Aguilar, que es agarrar el tema de lo que te causa miedo y terror. Y cuando eres un niño, el bullying y el acoso y la burla es un factor de inseguridad tremendo. Y esa es parte de la magia de Stephen King, que sabe jalar nuestros miedos y sabe identificar, sabe que el público lector se va a identificar con esas historias. Y así es como se acerca a este jovencito, ya sabes, el orangután del grupo, entonces le pone una paliza y cuando llega su papá le dice, ¿quién fue? No te voy a decir. Y entonces de repente dice el papá, tienes que hablarlo con alguien. Y entonces él toma el teléfono del señor Harrigan y le cuenta, me pasó esto y me pasó esto. Y el abusador está muerto al día siguiente.
Y así sigue la película. Ahí se las dejo. La siguiente película fantástica, Resplandor. Escribe el libro, al Stanley Kubrick se lo lleva a la pantalla, elige como primer actor a Jack Nicholson, y cuando Stephen King ve el libro, resulta que la película, dice, esto es una porquería, esto no está inspirado en la obra, se empieza a mencionar para los Óscares, boicotea que pueda ser nominada para los Óscares. La película más emblemática de la obra escrita por Stephen King, pues resulta que no le gustó. Al final del tiempo, bueno, ha ido aceptando, pero es el libro más vendido. Tiene 386 ediciones al menos, porque bueno, nos faltan las piratas y todas las demás. Es una obra realmente emblemática. Hay otra película que tu público debe ubicar muy bien, que se llama Milagros Inesperados. Esta obra está actuada por uno de los principales actores que hay en el mundo, por bueno y por congruente, y porque es un espléndido abogado y es un espléndido activista, que es Tom Hanks. Uh-huh. Resulta que está ambientada, no sé si ustedes vieron como el tema de la Isla Siniestra, está ambientada en los 40, 50, entonces resulta que llega él a una cárcel donde son el túnel de la muerte, incluso así se llama el libro originalmente en México, El Pasillo de la Muerte, y entonces llega este nuevo policía, es muy jovencito, Tom Hanks, y resulta que conoce a un hombre, es un negro que mide más de 2 metros. Es la típica historia norteamericana donde un negro está acusado, es principios 1900, no es mediados de siglo, es principios del siglo XX, y resulta que el negro está acusado, porque así decidieron acusarlo los guardias, de haber asesinado a 2 niñas, nunca se lo comprueban. Y hay una escena, bueno, este negro tiene una cara de bondad infinita, pero es verdaderamente un tipo enorme, capaz con una fuerza extraordinaria. Y hay la película se llama Milagros Inesperados porque... En inglés se llama The Green Mile, son de esas traducciones que uno nunca entiende, que ¿verdad? Uno no entiende. Sí. Y entonces la escena que a mí me parece fantástica es cuando de repente el negro se acerca y le dice, bueno, el negro atraviesa la mano por la cárcel, por las rejas, y entonces le dice, toma mi mano y sabrás que no soy culpable de asesinato. Y entonces Tom Hanks toma su mano y en ese momento se va a otra dimensión, recuerda los momentos más adorables de su madre, cómo su madre lo abrazó, cómo su madre lo quiso, y entonces le suelta la mano y se da cuenta de que aquel hombre tiene una capacidad de transferencia emocional impresionante. Así corre la película. Es una película que habla de las crueldades y de los abusos en la cárcel. Es muy importante en términos de la historia. Se considera que es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de la obra de Stephen King. Y bueno, no quiero que me gane el tiempo. Hay una de mis películas preferidas que también es de una novela corta de Stephen King, que se llama Shawshank. Y en español, aquí en México le pusieron Sueño de Fuga. Y es una película... Es Shawshank Redemption, ¿no? Sí, es una gran película. Además, con este actor, Tim Robbins, siendo todavía muy joven. Y Denzel Washington. Morgan Freeman. Morgan Freeman, perdón. Claro. Y resulta que a Tim Robbins lo acusan, es un empresario muy destacado, un banquero muy exitoso, y llega a su casa y encuentra a su mujer pues echándose un brinco fantástico con su entrenador de golf. Y entonces pues lo acusan de golfeando, efectivamente. Y entonces lo acusan de haber asesinado a la pareja, a la mujer y al hombre, y lo meten en la cárcel y le dictan 2 cadenas perpetuas. Llega a la cárcel y se encuentra con Morgan Freeman. Arman un proyecto de la mejor cárcel de Nueva Inglaterra y
después de esta historia lo ayudan a lidiar con los conflictos de la cárcel, pero él es un espléndido financiero. Y se da cuenta que ahí hay gente metida porque no supo manejar sus finanzas y los empieza a ayudar. Y el alcalde de la cárcel es un blanqueador de lana, se roba todo, se tranza todo, es capaz de matar a cualquiera con tal de ganarse una lana y de sacar una lana. Y entonces en este sueño de fuga, pues bueno, el título lo dice todo, pero es la forma en la que ambos logran salir de la cárcel, pero lo más importante, cómo logran sobrevivir a la crueldad de la cárcel. Y nosotros pensaríamos que Stephen King hace puras cosas de terror y creo que la magia de Stephen King es precisamente que el terror está en lo cotidiano, está en lo doméstico, está en las cárceles de nuestro país, en las cárceles de Estados Unidos. Si hay algún lugar donde verdaderamente se vive el terror, pues es efectivamente en las cárceles. Y toda esta violencia simbólica con el que él sabe jugar muy bien, pues resulta que lo lleva a ser pues uno de los más grandes. Se nos va a acabar seguramente el tiempo y me quiero decir, hay una película que no pueden dejar de ver de él que se llama Misery. Y esta película no es tan buena, pero la actriz que es Kathy Bates es la que la hace buena. Y resulta que es la historia de un escritor que tiene un accidente, le va muy mal, queda en muy mal estado y llega a cuidarlo una fan de esas muy perversas. Y voy a cerrar esta obra de Misery con un libro que les recomiendo muchísimo que lean de Stephen King, que dice es Mientras escribo. Y es una obra, no es novela, es un ensayo sobre su vida como escritor, sobre sus capacidades para desarrollar un lenguaje de terror. Y dice efectivamente lo que nos narra la película de Misery, que es que las historias convencionales nunca son historias de terror, pero cambian los personajes y cambian las situaciones. Y entonces aquí lo que hace en Misery es que en lugar de que sea una escritora donde llega un enfermero, que sería un poco lo culturalmente aceptado, que el enfermero le gusta y entonces que la persigue, no, aquí es la fan llega, lo cuida y lo empieza a celar y lo empieza a acosar y verdaderamente se vuelve persecutoria mientras el otro no se puede ni mover porque todavía está inválido. Híjole, no dejen de ver, por favor, este libro Mientras escribo, hay que echarle un ojito, hay muchísima obra de Stephen King. Y déjenme decirles que las obras, las películas, las encuentra en todas partes, incluyendo esta fantástica de Carrie. Carrie. Y de Christine, ¿no? Carrie, que es una adolescente que de repente se vuelve paranoica y descubre que tiene capacidades paranormales. O Christine, que es un coche diabólico. Coche diabólico, Dios mío. Que termina reparando todo el tiempo, pero bueno, Stephen King, no lo desechen, yo lo deseché mucho tiempo, lo he recuperado a través del cine y a través de las series. Y justamente este es el mes, pues el mes que siempre se ha dicho es el del Halloween y el de estas cosas, entonces hay que jugar con el terror. Gracias por todo, Pati Flores, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Esta fue una presentación de MG Comunicación.